Buenas amigos de Agenda Económica. Hoy día Ezequiel Molina, Harold Vázquez y quien le habla Luis Núñez. Estamos de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa correspondiente al día de hoy. La noticia que corre el mundo en estos días y sobre todo del día 5 para acá, desde hace mucho más tiempo, pero del día 5 para acá es lo que ha ocurrido en Grecia con respecto a un referéndum que se hizo para que la población votara el sí o el no con respecto a una negociación que estaba llevando a cabo el gobierno griego con lo que se llama la Troika, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Son organismos con los cuales se había negociado anteriormente un acuerdo para fines de que se le proporcionaran recursos a Grecia para atender la crisis de la deuda y para reestructurar la economía con la finalidad de que ellos pudieran en algún momento resolver ese tema de la gran deuda que tiene acumulada Grecia. Harold Vázquez, junto con una compañera de trabajo que se llama Ana Beatriz Rodríguez, publicaron un artículo en Página Abierta bastante amplio y bastante informativo y orientador con respecto a esta crisis. Ellos lo hicieron tal vez un día antes, ¿no?, de que se diera el referéndum, pero ellos anticipaban lo que podía ocurrir y mostraron allí una serie de informaciones interesantísimas que nosotros, además de otros detalles que pudieran surgir en el curso del programa, quisiéramos hoy compartirlo con ustedes para que Harold nos dé más detalles de este trabajo como parte de este programa y en cierta medida para que nosotros podamos darle a ustedes una orientación sobre todo de las consecuencias que esta crisis pudiera generar para el caso de la República Dominicana. Así que, don Ezequiel. Bien, buenas amigos de Agenda Económica. Saludos Harold, saludos Luis. Ya que el grueso de la información de este tema lo va a exponer Harold, ciertamente la situación de Grecia es una situación muy difícil. Y todo viene a raíz de que Grecia mintió con los números, pero a mí me sorprende mucho que autoridades económicas europeas se hayan dejado engañar tan vilmente, tan fácil. Grecia tuvo una carrera de endeudamiento muy amplia, donde la clase dominante y gobernante, incluyendo parte del pueblo, se hizo cómplice de una situación de bonanza falsa. En Grecia el dinero se gastaba y se dividía y se repartía como si fuese gratis. Ahí se pensionaba todo el mundo con 2 o 3 años solamente de trabajo. Ahí pasó peor que Argentina en épocas pasadas. Ahí se pensionaba a la gente con altísimo sueldo, mucha proporción. Y al final, donde tú no produces, tú no puedes gastar. Grecia llegó ya a una situación de tope cuando este señor Tsipras comenzó a hacer campaña. Precisamente él ganó buscando en el pueblo un ánimo de rechazo hacia las medidas europeas en contra de Grecia para fines de disciplinarlo. Eso entonces decía, era muy fácil decir que él no iba a triunfar, porque si Tsipras ganó basado en el rechazo a las medidas de la Unión Europea, era lógico que él, con una jugada política, porque se la jugó, hizo un referéndum automático. Si el pueblo dice no, entonces seguimos el pleito con la Unión Europea. Harold nos dirá más adelante, con sus exposiciones, qué será más fácil. ¿Europa tendrá que ceder, la Unión Europea, o Grecia tendrá que ceder?
Yo soy de lo que dicen que cuando uno tiene ya a alguien que te debe, tú tienes que buscarle la vuelta para que te pague. Tú tienes que ser creativo y decir, bueno, esta persona no me puede pagar en 5 años, me tendrá que pagar en 40, porque el que tiene la deuda eres tú, o sea, el que tiene el dinero abajo eres tú. Entonces, Europa quiere estrangular a Grecia. Grecia no se quiere dejar estrangular. ¿Que son unos irresponsables los griegos? Bien. Yo no le voy ahora a decir que sí ni que no. Lo que pasa es que Europa no tiene otro camino, Luis y Harold. No tiene otro camino que buscarle la vuelta a Grecia, porque Grecia no puede con las medidas que le quieren implementar el FMI y la Unión Europea. Yo creo que lo que más está pesando es la decisión alemana. Me atrevo a pensar y a decir que Alemania es que tiene el juego trancado, porque los alemanes son muy duros, los alemanes son muy disciplinados, y a Alemania le ha costado mucho ser el país número 1 de la Unión Europea. Son muy disciplinados y le molesta, le duele que un país quiera jugar con la estabilidad de Europa. Me sigo arriesgando a dar mis opiniones, Luis y Harold. ¿Qué es lo que pasa con los europeos y por qué los europeos no quieren ceder? Porque eso se puede convertir en un efecto en cadena con otros países que los tenemos ahí también de parte de Europa. Yo lo que creo que más tarde que temprano Europa tiene que decir, bien claro, miren, con esta gente no podemos hacer más nada, hay que tomar medidas que sean más light, que sean más llevaderas para ellos, hay que poner a Grecia a producir de una u otra manera, pero hay que disciplinarlo al mismo tiempo. O sea, Tsipras no es un gobernante que quiere gastar el dinero, definitivamente no, la línea de él no es esa, la línea de él de austeridad, pero no de estrangulamiento, porque el país hay que ponerlo a producir. Creo que hay un juego trancado, sin embargo la mano o la llave de abrir ese candado lo tiene Alemania y la Unión Europea. Bien, muy bien. Yo coincido contigo en algunos puntos. Buenas noches, amigos. Nosotros traímos para ubicar a las personas, a mí me gustaría mostrar quizá unas gráficas que nosotros trajimos, que si nos las puede poner el equipo de producción. Como tú muy bien señalas, o sea, Grecia viene en una situación difícil, sobre todo después de la crisis de 2007-2008, la gran recesión. La economía viene experimentando una fuerte caída de su crecimiento, que se puede ver en esa primera gráfica número 1 que, si la pueden por favor mostrar en pantalla. Ahí está. Exactamente. Grecia llegó a experimentar una caída de su Producto Interno Bruto de 8,9% en el año 2011. Esta caída obviamente hace que Grecia venga y se plantee y diga, bueno, ellos tienen un problema aquí, y ahí es cuando ellos van a la Troika a pedir financiamiento para tratar de pedir ayuda. O sea, en el año 2010 hacen un primer acuerdo por 110.000 millones de dólares, en el 2012 hacen otro segundo acuerdo por unos 130.000 millones, o sea, en 2 años más o menos toman prestado 240.000 millones de dólares, eso es casi 100% del PIB griego. Porque se encontraba en una situación difícil, sobre todo el gobierno se encontraba en una situación difícil. Como tú muy bien señalaste, el gobierno de Grecia es un gobierno que se ha manejado irresponsable desde no desde ahora, ¿no? Desde el principio de la década del 2000, cuando entra la Unión Europea, viene con un manejo fiscal irresponsable. Si muestra, por ejemplo, la gráfica 2. Pero a mí me gustaría, Harold, antes de que tú pases a la siguiente, que le expliquemos al público la primera gráfica, porque sí, esa gráfica tiene 3 escenarios ahí que son bien interesantes, y es una gráfica del crecimiento del Producto Interno griego en un periodo que va del 2000 al 2016. Claro. Incluso proyectado, entonces. Ese es un buen punto, Luis. Mira, al 2016 significa que hay proyección. Sí, estas proyecciones, las proyecciones son la proyección que realizó el FMI antes durante la anterior consulta con Grecia, que fue alrededor de agosto del año pasado, en agosto del 2014. Durante la última revisión del programa de Grecia, porque Grecia viene con un programa con el FMI, ¿no? Y con el dinero que tomó prestado con la Troika, el FMI hace una revisión y hace estas proyecciones. Nota que Grecia ya en el año 2014 ya comienza a reportar tasas de crecimiento. Negativa. No, positiva, de casi un 1%, 0,8% después de venir más de 6 años con la economía cayéndose. O sea que decir
que si quizás las políticas que se estaban implementando para sanear las finanzas estaban teniendo o no resultados, Grecia cerró ese año 2014 con cifras positivas. Las políticas económicas no toman efecto de una vez, o sea, y eso lo sabemos todos, tardan su tiempo en tomar efecto. Entonces, en 2014 cerró positivo y se proyectaba que iba a tener tasa de crecimiento de 2,5% en 2015 y 3,7%, los cuales es muy significativo para el 2016. Esas eran las proyecciones antes de este escenario, de todo este tumulto que se arma recientemente ahora. Yo creo, Harold, y permíteme que insista en la gráfica, en la primera parte, las barras que están sobre la línea, es un comportamiento del producto que era de crecimiento, era un crecimiento más o menos inestable porque se veía un año en que, por ejemplo, en el 2003 creció un 6.6, en el 2005 un 0.9 y en el 2007 un 3.5. Ya en el 2008 comienza a verse el decrecimiento de Grecia y hay un punto en el 2011 en que Grecia decrece un 8.9% en su Producto Bruto Interno. Ese era tal vez el punto más difícil de la crisis griega, porque la economía realmente no estaba creciendo, estaba decreciendo en una proporción bastante significativa. Pero mucho. Y entonces ya lo que se ve después, la barra que está detrás de la barra, es una proyección del Fondo Monetario Internacional, donde estaba previsto que en el 2014, como tú decías, hubiera un crecimiento de 0.8, 2.5 en el 2015 y 3.7 en el 2016. Ahora, ese escenario que está planteando el Fondo Monetario Internacional, obviamente que está dependiendo de lo que ocurra a partir de ahora con esta eventualidad que se ha dado de ese referéndum y la medida que se adopten en función de esto, porque obviamente ese es un escenario en base a un acuerdo que se había hecho de Grecia con la Troika, donde ya ellos, la economía, fíjate que después que decreció 8.9 en el 2011, ya comenzaba a reducirse el decrecimiento hasta llegar a un punto positivo proyectado. Bueno, 2014 creció, se supone que ya eso es real, pero el 2015 ya se veía un 2.5 y un 3.7 para el 2016 en la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿basado en qué esa proyección de crecimiento de Grecia? Porque Grecia viene con problemas de generación de divisas muy fuertes. Está basada en el seguimiento al programa, las revisiones del programa que estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional a partir de 2010. Grecia venía implementando, digamos, desde que toma los recursos con la Troika en el 2010, ¿no? Y firma un acuerdo con el fondo, viene implementando una serie de reformas. No la viene implementando todas las reformas a cabalidad según el acuerdo con el Fondo Monetario. Por ejemplo, había unas reformas acordadas de privatización que Grecia debía ejecutar, que no hizo nada durante todo ese periodo, pero sí habían otras reformas que estaba implementando para tratar de mejorar lo que es el nivel de competitividad de la economía. Es una economía con muchas trabas a la creación de empresas, a la creación de clima de negocios. En estos rankings de Doing Business, por ejemplo, en ranking de 130, 140 países, ocupa el lugar 100, entre los últimos, o sea, de sitios como clima para crear negocios. Entonces viene tratando de hacer una que otras reformas, además de las reformas que viene mostrando, que venía haciendo en el sector público, que son los que le critican, bueno, esta política de austeridad que tiene 5 o 6 años que venimos haciendo. Entonces, en base a esas reformas que viene implementando, aunque no las ejecutaba a cabalidad, el fondo hacía revisiones y hacía sus proyecciones. Y esas proyecciones son en base a eso. Obviamente, como dice Luis, este escenario de proyección cambia ahora, ¿no? Tiene que cambiar, hay que ver qué es lo que van a pautar ahora mismo. Es lo que van a pautar ahora mismo. Por ejemplo, a mí me gustaría señalar un punto que es algo que tú mencionabas en la siguiente gráfica, la segunda gráfica que muestra lo que es el déficit fiscal de Grecia y lo que es su déficit de cuenta corriente. Por ejemplo, aquí podemos ver que Grecia desde el año 2000 tiene niveles de déficit fiscal mucho más altos, sobre el 3% de lo que exigía la Unión Europea para estar ahí. Entonces, bueno, en ninguno de estos momentos se critica a la Unión Europea que ejerciera quizás presión sobre Grecia para que arreglara sus cuentas fiscales, ¿no? En el 2009,
Grecia reporta un déficit fiscal de casi 15%. Ahí es cuando entra el anterior, cuando entró el anterior gobierno que viene y declara que las cifras fiscales se estaban tapando, se estaban como amañando, ¿no? Entonces reporta y sale a notar que hay un déficit de 14% en 2009. Pero fíjate cómo entre 2009 y 2013 ese déficit viene reduciéndose significativamente, de 14% a casi alrededor de 3%. O sea, Grecia venía haciendo, bajo ese programa que ejecuta con el FMI, con la Troika en el 2010, viene haciendo una serie de ajustes fiscales. Su déficit de cuenta corriente ya se estaba proyectando superavitario, ya para en 2013 fue superavitario, venía con déficit de cuenta corriente constante, pero la cuenta corriente, la diferencia entre exportaciones y exportaciones, ¿no? Ya estaba teniendo mucho más exportaciones que exportaciones para el año 2013 y estaba representando superávit en su cuenta corriente 2013 y 2014 y se proyectaba que continuara. O sea, el esfuerzo fiscal estaba comenzando a dar sus resultados. El tema es que, bueno, cuando hay un cambio de gobierno el año pasado, el siguiente gobierno se reelige bajo el tema de que, bueno, no queremos más esfuerzo fiscal, tenemos 5 o 6 años con esfuerzo fiscal. Queremos hacer políticas expansivas. Vamos a hablar de esa política expansiva en el próximo segmento. Okay. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Harold Vázquez, Ezequiel Molina y quien les habla. Estamos hoy día comentando la crisis griega. Estamos viendo y basándonos en un trabajo preparado por el propio Harold Vázquez y Ana Beatriz Rodríguez, dos técnicos del Banco Central que le dan seguimiento a estos temas desde el punto de vista de lo que son sus funciones en la entidad y que normalmente se hacen análisis de este tipo pensando en las implicaciones que eso puede tener para una economía como la dominicana, que es abierta y que en cierta medida tiene problemas hasta cierto punto parecidos, aunque no en similar magnitud, que es lo que tienen estos países y que siguen unos modelos de crecimiento más o menos similares. Aquí lo que estamos viendo es un gráfico, el gráfico que estaba comenzando Harold Vázquez antes del corte. Es un gráfico que mide el déficit fiscal como % del PIB, que son las barras azules, todas negativas porque están por debajo de la línea, y la barra roja es el déficit de cuenta corriente como % del PIB, y tal y como comentaba Harold, ya a partir del año 2013 comienza a verse que la barra que representa el déficit de cuenta corriente entró en terreno positivo. Y esto coincide con la gráfica anterior donde se veía la proyección del Fondo Monetario Internacional en que la economía comenzaba a crecer a partir de 2014. Entonces, este escenario era el que estaba comenzando Harold Vázquez antes de que nos pidieran el corte. Pero yo quisiera, Harold, pues yo soy muy incisivo en esa parte. Yo no entiendo en qué escenario posible, en una situación como la que tiene Grecia, podemos nosotros presentar, o ellos pueden presentar, números favorables en términos de que hay crecimiento económico, de que se proyecta un crecimiento económico para el 2016 de tanto, antes de este sí o de este no. Y sobre todo cuando tú mencionas que ya Grecia presentaba superávit en la cuenta corriente. A mí ese superávit en la cuenta corriente, yo te hago la pregunta, ¿era porque se llegó a exportar mucho más, se motivaron las exportaciones, o sencillamente ante un decrecimiento económico las importaciones bajaron tanto como para que las exportaciones las superen, como quiera que sea? De proyección del fondo. Definitivamente, sí, fue ligero el superávit en el año 2013, el año
y el año 2014. Está bien, ligero fue, no. Fue ligero el superávit. O es condenado, o sea, es un castigo al crecimiento, por eso no se importaba, la gente no tenía cómo invertir, hacer inversiones, hacer emprendedurismo, trayendo mercancía, creando nuevos negocios de importación, y lógicamente si se paraliza la economía, pues las exportaciones continúan y hay un superávit. Mira, los ahorros de las economías, el ahorro total de la economía, uno lo divide cuando uno hace las cuentas. Tú tienes el ahorro interno y tú tienes también el ahorro externo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este aumento, porque este aumento de lo que es el ahorro interno, porque el déficit público se viene reduciendo, necesariamente tú lo ves reflejado, tú lo ves reflejado en las cuentas de cuenta corriente. O sea, es consistente con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Con estas reformas, ¿no? Que viene implementando Grecia, sí, o sea, hay un poco de todo. La economía comienza un poco a exportar más, ¿no? Comienza un poco a exportar más. También es ayudada un poco, 2013, 2014, hay un poco de devaluación del euro en sentido general. Eso también pudo haber ayudado a favorecer la economía y las exportaciones de Grecia, pero de que viene reflejando un ligero aumento de sus exportaciones, es así. No creo que se haya constreñido la parte de las importaciones, porque el fondo lo que quiere es, a final de cuentas, con su política, tratar de aumentar la demanda interna. Por eso es que le inyecta recursos al gobierno para que el gobierno trate de estimular la economía. O sea, no es que por una caída o por una parte recesiva. Ahora bien, lo que quiero decir es que está mostrando ligeras señales ya para 2014, 2013, buenas. No quiere decir que Grecia ya estaba en un boom económico, que estaba creciendo, pero parecía que tenía en buenas señales, pero todavía, aunque frágiles, pero eran señales positivas lo que estaba indicando ahora. ¿Cuáles son las medidas que quiere implementar Cipra definitivamente? O sea, ¿qué quiere Cipra que no quiere el FMI? Mira, esa parte es muy interesante. Esa parte es muy interesante porque las medidas las podemos dividir en diferentes grupos. Están medidas que van dirigidas a lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado, a lo que es el impuesto a las empresas, las sociedades, y también a lo que son reformas de fondos de pensiones. Eso lo quiere la Troika y el FMI. La Troika, exactamente. En algunas partes sí, no en todas. Por ejemplo, en cuanto a lo que corresponde al impuesto al valor agregado, al IVA, que es el ITEVIS, le llamamos aquí en República Dominicana, la mayor diferencia que se dan entre ambos grupos es, la Troika estaba proponiendo un ITEVIS de 22% al sector turístico. Grecia obviamente se oponía al sector turístico, un sector muy importante en la economía griega, no quería afectar este sector. Pero a final de cuentas el fondo lo que quiere, o la Troika lo que quiere tratar es de que Grecia trate de tener un sistema impositivo, un impuesto al valor agregado, que sea un poco transparente, un poco homogéneo entre bienes, porque Grecia tiene un montón de exenciones que lo hacen muy ineficiente y muy difícil las recaudaciones. Tiene tasa por productos, tiene tasa por regiones, tiene tasa, o sea, hay un cúmulo de cosas ahí que hacen el sistema impositivo muy ineficiente. ¿Cuánto es el porcentaje de los ingresos con relación al PIB en el caso de Grecia? ¿La presión tributaria? La presión tributaria griega, no tengo el dato aquí ahora mismo, no recuerdo el dato pero aquí. Es bastante alto. Pero tú sabes cuáles son los ingresos tributarios. El total, la presión tributaria es importante porque, por ejemplo, nosotros nos quejamos acá de que la presión tributaria es muy bajita, estamos en 14.1 del PIB. Pero tenemos un 7.6 de exención fiscal. En el caso de Grecia, la presión tributaria está, creo que cerca del 40% del PIB. Usualmente en los países europeos es bastante alta. Bastante alta. Lo que quiere decir que las opciones de los ingresos para Grecia es una opción un poco difícil, porque eso significaría aumentar mucho la presión tributaria. Sin embargo, en el trabajo que ustedes hicieron, ustedes presentaban un gráfico con la posición de la Troika, o sea, lo que la Troika quiere que haga Grecia, claro, y la propuesta que Grecia tiene para la solución. Eso es lo bueno, eso sería bueno. Y yo creo que eso muestra que no hay tanta diferencia, que hay posiciones muy cerradas, porque de hecho Grecia no se está negando a hacer reformas y a tomar medidas.
Lo que pasa es que ella quiere que las medidas sean menos duras de lo que está exigiendo la comunidad europea o la troika. Menos tiempo. Si hay un punto de tranque, donde en todas estas medidas, por ejemplo en cuanto al IVA, al principio Grecia se oponía a algunos productos que el fondo quería que le pusieran impuestos, que no lo tenían, y el fondo cedió y han ido llegando a acuerdos. A última hora Grecia incluso hizo algunas propuestas. Sí. Han hecho contrapropuestas, pero hay puntos donde no han podido avanzar, que es por ejemplo en el tema del fondo de pensiones. La Troika quiere, por ejemplo, que Grecia aumente las contribuciones de los jubilados al seguro médico de 4 a 6%, y que haga una serie de reformas que suba la edad de pensión, por ejemplo. Grecia tiene una de las edades de pensión más bajas de toda la zona europea. Mira, la edad de pensión en Grecia, cuando tú buscas cuál es la edad pensión establecida máxima, 65 años. Ahora bien, existe una serie de provisiones donde que hacen que la mayoría de las personas se pensionen a los 57. Entonces, la gran mayoría de las personas se pensionan alrededor de los 57 años en Grecia. Tiene una edad de pensiones más baja. Tiene una población muy envejeciente. Más del 20% de la población de Grecia está sobre los 25 años, es una proporción automáticamente alta. no paga impuestos. Automáticamente no paga impuestos. Entonces tú tienes que tener en cuenta que el gobierno griego se elige sobre una base, la mayoría de votantes son personas que están dentro de ese grupo. Vamos a siguiente pausa, y es bueno que tú, lo que dice Luis, que tú detalles los puntos que aquí dice la Troika y los puntos que dice Grecia, para seguir haciendo una comparación uno con otro. Vamos a siguiente pausa. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana, Harold Vázquez y un servidor Ezequiel Molina Lizardo. Harold, es bueno que ya nuestros amigos de Agenda Económica escuchen cuáles son las condiciones que pone la Troika y el FMI y cuáles son las condiciones que dice Grecia que puede hacer. O sea, nosotros hemos dicho aquí que Grecia no quiere una medida tan fuerte. Tú mencionaste que quisiera Tsipras hacer un gobierno equilibrado, pero con medidas expansivas de la economía, a ver si se recuperan empleo, crece la economía, y bueno, echan para adelante. Definitivamente tú no puedes estrangularlos, no se puede estrangular. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que Grecia tal vez entiende que lo pueden estrangular y cuáles son las que dicen ellos que pudiesen hacer? Por ejemplo, mira, en cuanto a una divergencia que existe, Grecia quiere imponer un impuesto adicional a las empresas, a beneficio de las empresas de 12%. Grecia lo quiere imponer. La Troika lo rechaza. La Troika entiende que hay que favorecer el clima de negocio porque en Grecia está siendo muy difícil hacer negocios. Por ejemplo, en la economía griega, si tú tienes una empresa y tú quieres abrir domingo y tú quieres abrir y contratar empleados y trabajar domingo, tú no puedes, tú necesitas permisos especiales. O sea, tú hacer negocios es difícil y ellos quieren tratar de mejorar eso. Eso es cultural en ellos. Exactamente. Estamos hablando de los fondos de pensiones. Quieren que, por ejemplo, la Troika quiere que suban la contribución a los seguros de salud que hacen los pensionados, que actualmente es 4%, ¿no? Que suba la contribución a un 6% del valor de la pensión. Grecia lo quiere subir a 5%. Que lo haga el empresario o ambos, que sea mixto. Ahí lo quiere, ahí me refiero a los pensionados pagan una parte de lo que es, hacen una contribución a lo que es el seguro de salud, que es un 4% del sueldo que reciben. Entonces lo quieren subir del 4 al 6. Grecia propone que es 5. Es posible que ahí puedan llegar a un punto medio. Sí, porque ese es un punto de diferencia. Exactamente, hay un punto de diferencia. Grecia sí quiere subir la contribución de los empleadores de 3 a 3.5% a la contribución que hacen los empresarios a los fondos de pensiones de los trabajadores de 3 a 3.5%. La Troika no quiere seguir subiendo más, rechaza esa posición. Es posible que ahí lleguen a una parte. Hay una parte también, la Troika exige que una reducción del corte de los gastos militares de 400 millones de euros. Grecia está proponiendo la mitad. Hay que decir que
después del bailout de 2010-2012, algo que llama mucho la atención es que gran parte del dinero en Grecia lo gastó, hizo un gran gasto militar, algo totalmente abusivo, totalmente excesivo. O sea, Grecia en términos per cápita tiene mayores gastos militares que Alemania, Francia, España, o sea, y hasta Estados Unidos, en términos per cápita hablando. Entonces, y tú no sabes por qué, porque Grecia no es un país que está en una guerra con ningún otro país. Entonces, quieren cortes drásticos en el aparato militar. Grecia ahí más o menos hay un tranque, ellos están pidiendo un corte de 400 millones, la Troika, Grecia ofrece cortar 200 millones, y hay un punto también donde Grecia no ha cedido, y es difícil que ceda en el gobierno de Tsipras, porque por la línea ideológica del gobierno, que es que la Troika quiere privatizaciones para que el gobierno pueda capitalizarse, porque no tiene dinero. Y bueno, y Grecia no ha hecho ninguno de los planes privatización de los servicios públicos. Privatizaciones de las empresas públicas. Y Grecia no ha hecho ningún esfuerzo por hacer privatizaciones, las cuales estaban contempladas desde el primer acuerdo desde el 2010. Grecia no ha hecho esfuerzo en privatizar, ni ha cumplido ahí lo que se había comprometido, y el fondo ve difícil que se comprometa. Grecia tiene un tema, un asunto. Tú decías un punto importante. Bueno, Grecia debe, tú no puedes estrangular al que te debe. No es tanto un asunto del dinero que quizás pierden, ¿no? Alemania, los bancos alemanes tienen unos 13.000 millones de dólares metidos en Grecia. Grecia tiene un punto también que no está a su favor, que Grecia necesita recursos para seguir operando, si no va a caer en default, para hacer su compromiso de capital e intereses. Por ejemplo, se estima que entre agosto de este año y agosto del año que viene, en estos próximos 12 meses, Grecia va a necesitar fondos por 30.000 millones de dólares, es lo que estima el Fondo Monetario Internacional, para cubrir sus compromisos en solo 12 meses. Los bancos griegos están en un corralito. Grecia no puede, por ejemplo... Que lo prolongaron ahora. Exacto, lo prolongaron 2 días. Grecia no puede decir, yo me voy de la zona euro, porque si tú te vas de la zona euro, el Banco Central Europeo no tiene por qué hacerte un bailout, o cumplir la función que hacen los bancos centrales, que es prestamista de última instancia en momento en que los bancos están cortos de liquidez. Entonces, Grecia también... Eso es traumático para ellos. Grecia tiene que también tratar de ceder en algunas cosas porque tampoco le conviene salirse, ¿no? Es un asunto de que... por eso yo creo que es posible que lleguen a un acuerdo, intenten llegar a un acuerdo ambas partes, ¿no? Porque Grecia no se puede dar el lujo de salir, sería un suicidio para su economía, incluso a pesar de que eso es lo que proponen algunos hasta premios Nobel de Economía, como Stiglitz, Paul Krugman, que salga y que devalúe. Claro. Y que devalúe. Sí, porque no Grecia... nosotros vivimos eso aquí, que es una fuerte devaluación. Además es una moneda común. Y hay un punto importante. Grecia, por ser parte del euro, de la Unión Monetaria, no tiene política monetaria independiente. Ella depende de la política monetaria de la Unión Europea. Entonces eso le dificulta tomar medidas por el lado de la política monetaria para enfrentar la situación, como esa, por ejemplo, una devaluación, que es una de las medidas que se pudiera tomar, porque eso es un impuesto indirecto que se podría aplicar a la población como parte de la solución del problema. Pero en esta situación, hasta mientras se mantenga dentro de la Unión Monetaria, esas son medidas que no puede adoptar. Pero hay algo raro. Cuando Grecia propone aumentar impuestos a las empresas, la Troika se opone. Sin embargo, la Troika propone aumentar impuestos al individuo y Grecia se opone. O sea, hay una línea diferente. Hay una línea diferente que quizás podría chequearse. ¿Por qué la Troika quiere proteger más a los empresarios que a los consumidores? Hay una línea en cuanto a las políticas económicas, puede haber una línea un tanto ideológica, por ejemplo, ¿no? Quizás en cuanto a las reformas, pero lo cierto es que el fondo sí quiere tratar de que por lo menos el sistema impositivo, o la Troika quiere, sea un poco más homogéneo. La tasa, llevar un sector a una tasa de un 22%, conocemos cuáles son, puede ser algo muy excesivo, conocemos cuáles son, pero definitivamente sí necesita. Conocemos cuáles son las empresas que pudiesen ser nacionalizadas, o sea, o privatizadas, mejor dicho. Mira,
Grecia tiene, el gobierno grecio tiene mucha inversión en bancos que son privados, tiene inversiones mutuas. Lo cual ahora, con esto del corralito, dificulta mucho privatizar o vender sus participaciones en esos bancos. Pero sería fácil. Porque tú tienes los bancos en una situación de que tú tienes un corralito financiero. Por ejemplo, una persona, un inversionista, no invertiría en un sistema financiero donde las cosas tú no sabes qué va a pasar. Si inmediatamente levantan el corralito, la gente vaya a sacar su dinero y los bancos se te van a caer. Sí, o si tú no estás seguro... Bueno, en este escenario no, pero en un escenario más favorable es fácil. Sí, cuando se propusieron que venda esas inversiones que tienen bancos privados del banco, eso se estaba proponiendo desde el 2010. ¿Y el servicio de energía eléctrica es público? No tengo, no sabe. No tengo, no, pero sí tiene inversiones, por ejemplo, en lo que es banco, tiene inversiones en el sector turístico. Yo no dudaría, no conozco el sector eléctrico, pero podría ser, porque si tienen el sector turístico no me sorprendería, si tienen la banca también y algunas otras empresas. Si se está hablando porque tiene suficiente inversión. Sí. El tema clave aquí, Ezequiel y Harold, es el tema fiscal. Lo que quiere la Troika, dígase el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, es que Grecia haga ajustes y tome medidas estructurales para hacer que su sistema fiscal sea viable, porque es insostenible. Y ese es precisamente lo que ha dado lugar a la crisis en que está Grecia en este momento, porque cada vez que cierra el año, cierra con un déficit que hay que financiar y eso va aumentando la deuda y la va aumentando todos los años, porque es un sistema fiscal que no está equilibrado, está deficitario y eso viene desde hace mucho tiempo, precisamente por el tema de las pensiones, como uno de los temas fundamentales. ¿Cómo la gente se pensiona a los 55 años? Y un punto importante cuando tú todavía a los 70 puedes trabajar. Y un punto importante que eso es necesario porque, contrario a lo que se piensa, si tú no haces la reforma, el ajuste va a venir. O sea, de alguna manera viene el ajuste y a la gente se le va a apretar la tuerca. Es mejor hacerlo voluntario que hacerlo forzado. No es verdad que si tú no haces la reforma, ese ajuste le va a venir a la gente lo va a pagar. Si lo haces voluntario te puede llevar todos tus enseres. Exactamente. Vamos a una pausa. Bueno, amigos, vamos a la última parte del programa del día de hoy. Hemos estado tratando el tema de la crisis de la deuda pública griega. Ezequiel Molina, Harold Vázquez y quien les habla, hemos estado analizando lo que ha estado ocurriendo en Grecia, que es un tema sumamente importante porque es un tema que si bien es una crisis en Grecia, también es un tema preocupante en muchísimos países del mundo que tienen exceso de endeudamiento y que son excesos de endeudamiento originados más o menos en las mismas razones que han producido lo de Grecia. Entonces, lo que pasa en Grecia está teniendo impacto a nivel mundial. Las bolsas a nivel de la mayoría de los países han reaccionado a lo que ocurrió con el referéndum de Grecia y ahora hay un punto clave donde están negociando Grecia por un lado y la Troika o la Comunidad Europea a través del Banco Central, el Fondo Monetario y la Comisión Europea por otro, una serie de puntos en los cuales tienen que ponerse de acuerdo para que Grecia pueda seguir adelante con un programa de ajuste que le permita en algún momento llevar el tema de la deuda a una posición de sostenibilidad. Ese es el tema fundamental en este momento y obviamente los puntos que hay que atacar para que eso pueda ocurrir son puntos neurálgicos por el tema de las pensiones y del alto nivel de costo que tienen las pensiones para la gran cantidad de personas que viven de las pensiones en Grecia, porque tenemos que decir que es una población ya muy madura, muy mayor, y que se pensiona a muy temprana edad,
Y uno de los puntos que se está discutiendo precisamente es eso, porque la Troika le exige a Grecia, por ejemplo, que haya una alza paulatina en la edad de pensión hasta los 66 años en el 2022 y que esto comience a partir del 2015. Y Grecia está prácticamente de acuerdo con la única diferencia ahí es que Grecia propone que esto sea a partir del 2016. O sea que aquí Grecia está reconociendo que ese es un tema que tiene que resolver. Sí, y me parece que en discusiones más recientes creo que Grecia está dispuesto a hacerlo a partir de octubre de este año. O sea que ha movido un poquito más la fecha para comenzar. O sea, me parece que la ha cortado un poco más, entonces es posible que ahí en ese punto es fuerte y había un tranque fuerte. Y ese punto es clave, punto es clave, no parece importante, pero es clave porque precisamente gran parte del problema está precisamente. Yo quiero, Luis y Harold, que nosotros hablemos los minutos que nos quedan de Puerto Rico y la situación de tranque también que tiene Puerto Rico, y eso este sí es un tranque fiscal pleno. Puerto Rico tiene una deuda que pasa de 73 mil millones de dólares, no tiene prácticamente ingresos fiscales posibles para enfrentar todos sus compromisos internos de gastos, ya está recortando los gastos escolares, está recortando los gastos de salud, ya está en cierta manera viéndose con mucha dificultad para cumplir con los gastos de pagos de sueldo, de asignaciones a las diferentes instituciones estatales. Y ciertamente igual a Puerto Rico solamente lo puede salvar Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos declara que no tiene un plan previsto para salvar a Puerto Rico. Yo siento que también eso es una jugada política. Puerto Rico, para mí, que tiene un juego casi para mí peor que Grecia, porque esa sí no tiene prácticamente producción. Puerto Rico se le han ido todas las industrias, el turismo está bajando muchísimo, ya la zona franca de Puerto Rico prácticamente quedan muy pocas y se han convertido en unos grandes importadores de todo. Puerto Rico tiene una flotilla o un parque vehicular que pasa de 3 millones de vehículos ahora mismo. Dicen que por cada puertorriqueño hay 0.9 vehículos. 0.9 vehículos. Casi un vehículo por persona. Prácticamente. Aquí en República Dominicana tenemos en estos momentos 1.500.000 vehículos en circulación y somos 9 millones de personas. O sea, aquí estamos en una proporción. 3 millones si incluimos las motocicletas, porque hay como 1,5 millones de motocicletas. Sí, hay más motocicletas que son 1.7 motocicletas y hay 1.5 de vehículos, son 3.2, pero sí, por ahí. No hay una comparación. Lo que pasa es que dicen que porque hay tantos vehículos en Puerto Rico, precisamente porque se deben, dice. ¿A qué se debe que hay tantos vehículos? ¿A qué se debe que hay tantos vehículos? Precisamente porque se deben. Bueno, mira, la situación, como tú muy bien señalas, Puerto Rico viene en una situación difícil desde hace un tiempo. Nosotros tenemos una gráfica ahí muy interesante, si la puede poner, que es sobre el Producto Interno Bruto de Puerto Rico. Si la puede mostrar, por favor, ahí el equipo de producción. Sí, vela diciendo. Ahí lo que vemos es, en la última década, del 2005 acá, el Producto Interno Bruto viene cayendo real, en términos reales, en más de un 1% mensual. Es el promedio de caída anual. Es decir, ha perdido casi un 18% del total de la producción. Crecimiento. Tú comparas el producto, el nivel de producción. O sea, tú tomas el nivel de producción de Puerto Rico en términos reales en el 2005 y lo comparas con el del 2015 y hoy está produciendo 18% menos en términos reales, en términos de bienes y servicios que produce. O sea, lo cual es una caída bastante drástica, ¿no? Bajo este escenario, Puerto Rico le pasa algo parecido a lo de Grecia. Esto es un trabajo que... Explica la gráfica para que los amigos de Agenda Económica la puedan entender mejor. Esto es un trabajo que hicieron unos colegas del Banco Central, Helio Aybar y Pedro Peña, colegas que trabajan conmigo, analizando la situación de Puerto Rico, ¿no? Entonces, en esta gráfica, en la gráfica de barra muestra lo que es el Producto Interno Bruto real
en niveles de Puerto Rico. ¿Cómo va cayendo? ¿Cómo va cayendo el nivel de producción, los bienes y servicios que Puerto Rico produce en términos reales, desde el año 2005 hasta el 2014 en las barras? La línea muestra la tasa de crecimiento de ese Producto Interno Bruto, la cual viene dando zigzags, ¿no? Con cierta inestabilidad, y en promedio la economía ha venido cayendo un 1% en la última década, ¿no? Alrededor de 1% en la última década. Viene cayendo de forma acumulada. De forma anual, acumulada, eso equivale a una caída de 18%, lo que estamos diciendo. Entonces, Puerto Rico pasa una situación, tiene una situación parecida, un tanto parecida quizás a la de Grecia, en el sentido de que tiene una deuda de unos 75 mil millones de dólares. Puerto Rico tiene un Producto Interno Bruto de casi 100 mil millones de dólares, o sea, estamos hablando que su deuda sobre PIB alrededor de entre 70 y 75%, más o menos, del Producto Interno Bruto, es el nivel de deuda, y viene acumulando una serie de déficits fiscales, si lo puede mostrar ahí, por favor, en la gráfica número 2, ¿no? Tiene una serie de déficits fiscales que han hecho que el gobernador de Puerto Rico diga, bueno, mira, la deuda nosotros no la podemos pagar. Tú mencionabas algo hace un momento sobre lo de Estados Unidos, si Estados Unidos se iría hacia un rescate. Es bueno mencionar que el gobierno federal de Estados Unidos no se acostumbra a rescatar ciudades ni estados, ni gobiernos estatales dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, hay veces que hay gobiernos locales que caen en quiebra y el gobierno no interviene. El caso cuando vino la crisis financiera, la ciudad de Detroit, por ejemplo, que se fue abajo, la ciudad, el ayuntamiento quebró, ¿no? En ese caso, con y la entonces, reciente crisis en conclusión, financiera, 30 segundos que nos están dando. ¿Qué se espera de Puerto Rico? La situación, bueno, lo que se espera es, si vemos, por ejemplo, qué está pasando con la calificación de la deuda, cada vez Puerto Rico viene desde el 2003 con unos bonos que tenían rating de A, ahora mismo tiene una calificación C negativa, por debajo de grado de inversión, lo posible es que Puerto Rico caiga en default. Bueno, señores, el programa ha terminado. Gracias por su atención, que Dios los bendiga.